nuestro Señor. Amén. Entonces, a les pedimos unas disculpas a los papás de los niños, pero por esta ocasión se quedan aquí. Amén. Muy bien, en esta tarde yo quiero hablarle de un tema muy importante. Le quiero hablar de Cristo. Amén. Le voy a hablar de Cristo en esta tarde y por eso quiero hablar del tema, o compartir el tema: Cristo, el Cordero de Dios. Cristo, el Cordero de Dios. Amén. Vaya conmigo, vaya buscando el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29 y verso 36. Tomé como base para esta predicación esos versículos. Claro que durante el sermón vamos a estar leyendo varios versículos para ir respaldando la palabra del Señor con la verdad, o la predicación con la palabra del Señor. Así de que no cierre su Biblia, manténgala abierta ahí, ¿verdad? Capítulo primero de Juan, verso 29 y verso 36. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Gloria al Señor. Ok, ¿lo tenemos? Ok, Juan capítulo 1, verso 29, y luego nos brincamos al verso 36. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36. Dice el verso 36, dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan lo miró dos veces, y las dos veces que Juan miró a Cristo, ¿verdad? Yo me imagino a Juan que hasta lo apuntó. Dijo: he ahí el Cordero de Dios. El pueblo de Israel estaba muy familiarizado con los corderos, con el cordero, con los corderos de la Pascua, con el cordero, los corderos que se sacrificaban en el templo, etcétera, etcétera. Pero ese día hizo una grande diferencia cuando Juan el Bautista dijo: ahí está el Cordero de Dios. Vean al Cordero de Dios. Pueden ocupar sus lugares. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, o sea, este primer capítulo, se le dan a Cristo 9 nombres o 9 títulos, como lo queramos entender. Por ejemplo, en el verso 1, ¿verdad? Juan llama a Cristo el Verbo. Por eso dice ahí: en el principio era el Verbo. En el verso 9, Juan el Bautista llama a Cristo la luz verdadera. En el verso 14, Juan llama a Cristo el unigénito del Padre. Y en el verso 18, Juan llama a Cristo el unigénito de Dios. En el verso 41, Juan llama a Cristo el Mesías, que traducido es Cristo el Señor, nuestro Salvador. En el verso 49, se le da el título al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En el verso 49, ¿verdad? Juan se refiere a Cristo el Rey de Israel. Y en el verso 51, Juan llama a Cristo el Hijo del Hombre. Y bueno, ya leímos el verso 29 y el verso 36, en los cuales Cristo le da, podríamos decir, uno de los títulos sobresalientes a Cristo: el Cordero de Dios, que lo recalca, que quita el pecado del mundo. Los corderos del Antiguo Testamento, ninguno de los corderos podía quitar el pecado de la humanidad. Solamente cuando se derramaba la sangre del corderito, aquella sangre da cuenta que cubría el pecado de la persona, pero no lo quitaba. Pero la sangre de Cristo no cubre el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado, lo arranca del corazón humano, de todo aquel que viene arrepentido a Él, se entrega a Él, le pide perdón. Cristo no cubre el pecado de la persona. Cristo lo arranca, lo quita de la raíz. Por eso Juan, con cuánta razón, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué título tan más hermoso le dio Juan el Bautista a nuestro Rey, a nuestro Salvador? ¿Cuántos glorifican a Cristo, hermanos? Amén. Ahora surge una pregunta aquí: ¿por qué Juan se refirió en 2 ocasiones a Cristo con el título del Cordero de Dios? ¿Por qué 2 veces?
dejar bien en claro que fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Ningún ser humano puede perdonar los pecados. Hace algún tiempo platicaba con una persona y me decía, no, pues que fui a la iglesia, refiriéndose a la iglesia popular, y me dijo, y la persona, el líder, por no mencionar el nombre, dijo, me remitió todos los pecados. O sea que se los había perdonado. Yo le dije, con todo respeto, le dije a esa persona, hay solamente alguien que puede remitir los pecados, y ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuera de él, nadie más puede perdonar pecados. Yo le puedo perdonar una ofensa a quien me ofende, usted le puede perdonar una ofensa a quien, pero ningún ser humano, ningún mortal en el mundo puede perdonar pecados. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único. Fuera de él no hay perdón de pecados. Por eso Juan afirmó 2 veces, dijo, he aquí el Cordero de Dios, y remarca que quita el pecado del mundo. Amén. Consideremos lo que la Biblia dice al respecto, sea al Cordero de Dios. Vamos a tocar 5 puntos, pero unos 30, 40 minutos, 45 termino. Dice el verso 29, que ya leímos, he aquí el Cordero de Dios. El verso 36 también dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora observemos que Juan dice, he aquí el Cordero ¿de quién? De Dios. Yo quiero que meditemos en esa palabra. Juan dice, aquí el Cordero de Dios. De Dios. ¿Amén? Cristo no es el Cordero que el hombre le haya ofrecido a Dios, como solía hacerse en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía que comprar un corderito y se lo tenía que ofrecer a Dios. Pero en el caso de Cristo, Cristo es el Cordero de Dios. En otras palabras, ¿verdad? Como le decía, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, estaba muy familiarizado con los corderos. Ellos cada año, ¿verdad?, iban por un corderito, lo llevaban al santuario para que el sacerdote lo sacrificara y se derramara aquella sangre, y aquella sangre solamente cubría el pecado, y por eso lo tenían que hacer repetidamente cada año, porque no podía quitar el pecado del corazón del pueblo de Israel. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por tanto se tenía que repetir año tras año, año tras año, año tras año, y por eso era necesario que Dios enviara al Cordero de él, el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado de la humanidad. Amén. Amén. Y por eso le decía que Cristo no es el Cordero que el hombre le haya ofrecido a Dios, como solía hacerse en el Antiguo Testamento, que el hombre le tenía que ofrecer los corderos en sacrificio a Dios. Sino que Cristo es el Cordero de Dios que ofreció al hombre para perdonar todos sus pecados. Fíjense la diferencia. Aleluya. En este caso, Dios fue el que ofreció el Cordero. Y lo hizo con un motivo, con una razón muy grande: perdonar y arrancar el pecado del corazón de los seres humanos. Aleluya. En todas las religiones, no importa cuál mencionemos, todos le ofrecen algo a sus dioses, ¿verdad que sí? Otra vez estaba mirando un reportaje y este hombre llegó a cierta ciudad y allá había un altar a cierto dios pagano. Oye, le llevaban hasta sandías, naranjas y todo esto le ofrecían a Dios. Digo, al Dios de ellos, perdón. Oye, si miraban, le dije, que sea vivo, ahí hay una buena merienda, ¿verdad? Pero miré que le llevaban manzanas, plátanos, de todo le iban ofreciéndole a su Dios. Aleluya. Aleluya. Pero en la fe cristiana, Dios ha sido el de la iniciativa, proveyendo el único medio de salvación, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Se fija la gran diferencia. En la fe cristiana no tenemos que ofrecerle a nosotros nada a Dios. Por eso Él ofreció su Cordero. Aleluya. El único medio de salvación para los seres humanos. Cristo
Cristo, quien es el Cordero de Dios, fue ofrecido por el Padre Celestial. Hay un caso en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan del caso de Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham, bueno, le prometió darle un hijo, le dio el hijo, ¿verdad? Abraham lo amaba mucho, a Isaac, su hijo, lo amaba, y luego Dios se le pone, o se le ocurre a Dios, podemos decirlo de esa manera, pedirle a Abraham su hijo. Le dijo, mátame a tu hijo Isaac. No altercó a Abraham con Dios, ¿verdad? Porque las cosas de Dios, no sé cómo le podría decir, no se altercan, simplemente se obedece a Dios. Las cosas de Dios no hay que discutirlas, se hacen y se hacen y se hacen. ¿Amén? Entonces Dios le pide a Abraham, le dice, ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. En otra palabra, Dios estaba diciendo, mátamelo. Y se lo ofreció a Abraham. Dice que hicieron, ¿verdad? Otro día se levantó muy temprano Abraham, ¿verdad? Siguió su asno y todo, se llevó unos siervos con él y agarraron rumbo hacia el monte Moria, donde Abraham iba a ofrecer a Isaac el sacrificio. Pero hay algo muy interesante, dice la Biblia, que cuando iban juntos, ¿verdad? Isaac conocía a su padre, porque estaba acostumbrado Isaac a ver a su padre ofrecer corderos continuamente. Isaac sabía lo que se necesitaba para ofrecer un holocausto al Dios omnipotente. Se necesitaba la leña, el fuego, el cuchillo y el cordero. 4 cosas. Y cuando iban juntos caminando, padre e hijo, qué bonito es cuando papá y el hijo caminan juntos sirviéndole al Señor. Y se lo lleva Isaac. Se cree que para esta fecha Isaac tenía 32 años, la misma fecha cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso Isaac se le nombra un tipo de Jesucristo, porque se ofreció voluntariamente. Así como Cristo se ofreció voluntariamente, Isaac se ofreció voluntariamente para que su padre lo sacrificara. Y mientras iban juntos, Isaac observó que llevaban el cuchillo, llevaban la leña y llevaban el fuego, pero echó de menos el cordero. Entonces se le ocurre a Isaac hacerle una pregunta a su padre. Dice, padre mío, aquí llevamos la leña, el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Oigan, qué pregunta, ¿verdad que sí? ¿Y qué le contestó Abraham a su hijo? Dios proveerá de cordero, hijo mío. ¿Verdad que sí? Dios proveerá de cordero. Allí en Génesis 22:7 le dice Isaac esas palabras que le acabo de decir. Le dice, padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No lo miro. Pero entonces en el verso 8 de Génesis 22, Abraham le responde a su hijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Glorioso Rey. Llegan al lugar donde tenía que Abraham sacrificar a su hijo, ofrecerlo en ofrenda a Dios, matarlo a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, iglesia? ¿Se lo ofreceríamos nuestro hijo a Dios? Creo yo que no. Hablando sinceramente. Supongamos que Dios le dijera al hermano Burciaga, ofréceme a Josué, mátame. Oiga, qué prueba tan grande. Creo yo que no lo haríamos, ¿verdad? Pero Abraham no altercó, no discutió con Dios, simplemente lo obedeció. Por eso se le llama el padre de la fe. Glorioso Dios. Qué gran ejemplo para nosotros, que cuando Dios nos pida, quizá Dios no nos va a pedir a nuestro hijo, a nuestra hija, pero quizá nos va a pedir algo que mucho amamos. Porque Abraham amaba mucho a su hijo Isaac. Creo yo que lo amaba más que a Ismael.
que era el hijo de Agar, la sierva. Pero Dios se lo pidió. Pero cuando, retrocediendo un poquito, cuando Isaac dijo, Padre mío, aquí vamos todos, pero falta una cosa, falta el cordero. ¿Dónde está el cordero? Y aquí el padre le dio unas palabras sabias y le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Cuando llega, lo amarra, ¿verdad? Yo me imagino, la Biblia no dice, pero lo puso en el altar y apenas alzó la mano con el cuchillo para clavárselo, y ahí el cuchillo así, mire, ya iba para abajo. Cuando Dios lo detiene y dice, párate, dice, ahora conozco que tú me amas. Porque a Dios se le muestra con hechos que lo amamos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento, los hechos. Aleluya. Abraham no le dice, Señor, yo te amo mucho. No, él se lo demostró con hechos. Y lo detiene Dios cuando va el cuchillo, lo detiene. Párate, Abraham, ahora sé que me amas y me temes. Y de pronto Abraham voltea y mira un cordero, tal y como Abraham le había dicho a su hijo, el Señor se proveerá de cordero. Aquel cordero que estaba trabado en aquellas ramas era una tipología de Cristo, de que el Padre Celestial iba a proveer el cordero de Dios. Y según el apóstol Pedro, Cristo como el cordero de Dios fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Todavía el mundo todavía no existía, todavía no lo hacía Dios, el mundo todavía no lo formaba, y ya el cordero de Dios ya estaba preparado, ya Dios había preparado a su hijo desde antes de la fundación del mundo para mandarlo como el cordero de Dios a esta tierra, antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro lo confirma en su primera carta, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice Pedro esta palabra: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que Dios ya había destinado que iba a mandar a su Hijo Jesucristo antes de que Dios fundara el mundo, antes de que creara el mundo. Oiga, qué cosas tan maravillosas contiene la palabra del Señor. Dice usted, ni yo ni también existíamos, pero ya Dios tenía el cordero, su cordero llamado Cristo. Aleluya. Por eso, ¿con cuánta razón? Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios. No dijo el cordero del hombre. No dijo Juan el Bautista: aquí el cordero que ofrecen los hombres. No, dijo: he aquí el cordero de Dios. Y Dios, como acabamos de leer ahí en la primera carta de Pedro 1, 18 al 20, ya Dios lo tenía ya listo, a su Hijo amado, ya listo para que viniera a morir en la cruz del Calvario, como cordero de Él, para solucionar el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. En segundo lugar, y ahí ya vimos en primer lugar que Cristo es el Cordero de Dios. Pero en segundo lugar, Cristo es el Cordero de Dios que ofrece vestidura espiritual. Repito, Cristo es el Cordero de Dios que ofrece vestidura espiritual, hermanos. Es el único que puede ofrecer una vestidura espiritual. Fuera de Él nadie más. Cuando Adán y Eva pecaron comiendo del árbol que Dios les había prohibido en el huerto del Edén, miren lo que somos los seres humanos. Cuando Dios nos prohíbe hacer algo, es por nuestro propio bien. Y es lo que más nos llama la atención, lo que Dios prohíbe, ¿verdad? Mire, allí en el huerto del Edén había de todo árbol frutal. Había en abundancia para que Adán comiera de cualquiera. Allí había mangos, cocos, piñas, ¿verdad? Manzanas, higos, ¿verdad?
no sé qué más, pero había de todo árbol frutal. Dice la Biblia que de todo árbol frutal Dios había puesto en el Edén, pero puso un árbol allí Dios, del cual Dios le dijo a Adán: mira, de este árbol, de todos los árboles pueden comer de todos los frutos, menos de este árbol, del fruto prohibido. La Biblia no dice qué clase de árbol era o qué fruto era. Hay teorías que dicen, pero la Biblia no lo respalda. Son teorías, son ideologías que dicen que era el árbol de manzana porque el hombre tiene la bolota acá, que ahí se le atoró la manzana. Eso no es lo que dice la Biblia. Son teorías. Usted no crea. Cuando la Biblia no respalda algo, no lo crea. No tiene por qué creerlo. Hay que creer lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, no era manzana. Dice, no, es que por eso era manzana, por eso el hombre tiene aquí. Y yo ni la tengo, a lo mejor ya me la comí, ¿verdad? Pero hay unos que sí tienen muy grande la bola y por eso dicen que era el fruto del árbol prohibido, era la manzana. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que era un fruto prohibido del cual Adán no podía comer porque Dios se lo había prohibido por el bien de Adán. Mire, cuando Dios nos prohíbe algo en su palabra, no es para el bien de Él, es para el bien de nosotros mismos. Es para el bien de nosotros. Y cuando Dios les prohíbe que no comieran de ese árbol, fue lo primero que hicieron. Fue lo primero que hicieron. Ahora, ¿verdad? Dice la Biblia que el adversario tomó forma de serpiente y vio Eva que el árbol era delicioso a los ojos de la vista, a la vista de los ojos. Y comió Eva. Y luego le dijo al viejito: oye viejito, me aventé una manzanota. No era manzana. Vieras que sabroso está. Ven viejito. Y hay banana también. Y come también del fruto. Muy obediente a la esposa Eva. Cuidado, varones. Cuidado. No tengo nada en contra de las hermanas, no me malentiendan. Pero yo creo que Adán la miró, ¿verdad que sí? Y yo creo que Adán le hubiera dicho: ¿sabes qué, mujer? Dios nos prohibió y no puedes comer ese fruto. Por eso, esposo, cuando usted vea que su esposa hace algo que está fuera de la voluntad de Dios, usted tiene el derecho de corregirla con amor, con mansedumbre, o viceversa. Cuando la esposa hace algo mal, que está fuera de la voluntad de Dios, algo que a Dios no le agrada, la esposa tiene la autoridad de decirle: hijito, no debías de haber hecho eso, o no hagas eso. A eso Dios no le agrada lo que haces. Abraham podía haberle dicho: no comas, Eva. Dios no lo prohibió y hay que obedecer a Dios, pero no. Ahí va también. Vente a la mira, está sabroso también. Ahora, después de que comen el fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron de Dios. Supieron que desobedecieron a Dios y se escondieron de la presencia de Dios. Dios hablaba con ellos a la luz del día en el jardín del Edén, platicaba con ellos, pero ya después, ¿verdad?, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios después de que comieron del fruto prohibido. Ahora, para corregir, según ellos, su desobediencia a Dios, se hicieron delantales de hoja de higuera. Por eso decía que había higos ahí. No crea que yo nomás le digo que ahí había higos. Y dice que cosieron, agarraron unas hojas de higuera y se hicieron delantales ellos para cubrir su desnudez. Y así nos lo deja saber Génesis 3:7. Dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos delantales que se hicieron Adán y Eva representan los esfuerzos imperfectos del ser humano para redimir o para cubrir su desnudez espiritual. El ser humano sin Cristo está desnudo espiritualmente.
Repito, el ser humano sin Cristo está desnudo espiritualmente. Amén. Ahora, ¿qué sucedió entonces con Adán y Eva? Dios tuvo que intervenir y hacer algo. O sea, ellos dijeron, aquí está la solución. Nos hacemos nuestros delantales, nos cubrimos nuestra desnudez y asunto arreglado. No. Dios tuvo que intervenir para cubrir su desnudez espiritual. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Eva túnicas de pieles y los vistió. Según Adán y Eva se habían vestido ellos, ¿verdad que sí? Pero ante los ojos de Dios estaban desnudos espiritualmente. Entonces por eso dijo Dios, no, yo lo voy a vestir. Y le hizo túnicas de pieles. O sea, Dios intervino, o sabemos que Dios intervino sin que Adán o Eva se lo pidiera. Según ellos ya estaban vestidos con su delantal y asunto arreglado. No, Dios dijo, están desnudos todavía de mi presencia y yo necesito vestirlos. Entonces mata un cordero y les hace sus túnicas para vestirlos. Las túnicas fueron de pieles de animal. Dios fue quien los vistió, no se vistieron ellos, Dios los vistió con esas túnicas. Según los teólogos bíblicos creen que las pieles que Dios usó para vestir a Adán y Eva eran de un cordero. Porque es lo que dice el verso Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Eva túnicas de pieles y los vistió. Y todos los teólogos concuerdan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que Dios tuvo que matar un cordero o varios corderos para hacerle las túnicas. ¿Qué culpa tenía aquel animalito? Un animal inocente, para cubrir la desnudez espiritual de Eva y de Adán. ¿Qué culpa tenía Cristo de morir en la cruz del Calvario? Por nosotros, ninguna. Adán y Eva tuvieron un problema doble cuando pecaron al desobedecer a Dios, al comer de aquel fruto prohibido. O sea, el primer problema es que estaban desnudos. Y habían vivido desnudos, pero no se habían dado cuenta hasta que desobedecieron a Dios. El otro problema es que los delantales que ellos hicieron no servían para nada y Dios tuvo que vestirlos. En otras palabras, Dios dijo, no, esos vestidos que ustedes hicieron no sirven para nada. Yo los voy a vestir. Mató a aquellos corderitos y los vistió de las pieles de los corderos. Por eso digo que la mayoría de los teólogos, casi todos los teólogos bíblicos, los verdaderos teólogos, concuerdan en que eran corderitos, o las pieles aquellas eran de corderos. Y los vistió el Señor, los vistió Jehová de los ejércitos. Los delantales de las hojas de higuera representan, o sea, con los cuales Adán y Eva se vistieron, al darse cuenta que estaban desnudos, representan los harapos de las buenas obras con las cuales el ser humano intenta imponer su propia justicia. Pensaron que ya estaban vestidos con aquellas hojas de higuera. Y no estaban vestidos, por eso Dios los vistió con las túnicas de pieles. Delante de Dios, por eso decía que aquellas hojas de higuera representan los harapos de las buenas obras con las cuales el ser humano intenta imponer su propia justicia ante Dios. Delante de Dios, la justicia que el hombre inventa son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Las justicias de los seres humanos son como trapos de inmundicia ante el Señor. Así lo confirma el profeta Isaías en Isaías 64, verso 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Fíjense nomás cómo dice el profeta Isaías. Estas palabras están fuertes, pero está diciendo esto de parte de Dios. Y hasta él se cuenta. Isaías se cuenta y dice: todos, si van bien, todos nosotros, está diciendo ustedes, está diciendo todos nosotros somos como suciedad. ¿Verdad que son fuertes estas palabras? Pero lo está diciendo de parte de Dios. Y Él se incluye.
Porque a veces somos muy buenos, no, los hermanos allá, yo no, hay que incluirnos. Y Isaías incluye, si bien todos nosotros somos como suciedad. Y lo dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea que nuestra justicia, su justicia, mi justicia, no tiene ningún valor ante el Señor. No tiene ningún valor. Nunca tratemos de presentarnos ante Dios con nuestras propias justicias, sino con la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando el hijo pródigo regresó, después de haber gastado toda su fortuna, ¿cómo venía el hijo pródigo? Con un traje bien elegante, con zapatos o sandalias. No sé si en aquellos años todavía no se inventaron los zapatos, pero venía con las sandalias más caras de aquel tiempo. ¿Verdad que no venía así? Venía todo harapiento y descalzo. Eso es lo que hace el pecado con los seres humanos. Los desnuda espiritualmente. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, al verlo el padre con aquellos harapos, lo primero que dijo el padre a su siervo, dijo: saquen el vestido nuevo y vístanlo. Aquel hijo no se podía presentar a su padre con aquellos harapos. De la misma manera, iglesia, nosotros no podemos presentar ante nuestro Padre Celestial con los harapos de nuestra propia justicia. Tenemos que presentarnos ante nuestro Padre con la justicia que es en Cristo Jesús, imputada a nuestro favor. Presentémonos con la justicia de Cristo ante el Padre Celestial. Y por eso el padre no lo podía recibir así. Por eso a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanmelo. Es lo que dice Lucas 15:22: sacad el mejor vestido y vestid. Y hasta me gusta la palabra del padre. No dice: saquen un vestido y vístanlo. No, dice: el mejor vestido. Aleluya. El mejor vestido. Aquel joven, o sea, el pródigo, no podía presentarse delante de su padre con aquellas hilachas que le habían dejado su vida loca de pecado. La habían dejado destrozado. Aleluya. Tanto por dentro como por fuera. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Aleluya. Santo Rey. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Amén. En el libro del profeta Zacarías se menciona el caso del sumo sacerdote Josué, caso que es muy ilustrativo de lo que estamos hablando, compartiendo. Vamos a ver Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4, donde habla de las vestiduras viles de los seres humanos, o de nosotros los seres humanos. Zacarías capítulo 3, verso 3, capítulo 3, versos 3 y 4. Estamos hablando de las vestiduras, amén. Tomando como ejemplo a Adán y Eva, que se vistieron con las hojas de higuera. Dios nos dijo: no, ustedes siguen siendo desnudos, yo voy a tener que vestirlos. Ya miramos el caso del hijo pródigo, como el padre lo vistió con el mejor vestido. Y aquí Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras que lo tienen ahí. ¿Cómo dice ahí? ¿Sí lo tienen o no lo tienen? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y era el sacerdote, fíjese. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. En otras palabras, el pecado es una vestidura vil delante de Dios. Los seres humanos que no tienen a Cristo tienen una vestidura vil de pecado, que ante los ojos de Dios es inaceptable. Dios no acepta esa vestidura vil de pecado. O sea, la vestidura vil de cual se habla aquí en Zacarías se refiere al pecado del sacerdote.
Por eso el ángel dijo: quiten esas vestiduras viles de pecado y póngale vestidura de gala. Aleluya. Por eso este segundo punto que estamos tratando, Cristo es el Cordero de Dios que da vestidura espiritual, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Las vestiduras que traía el sumo sacerdote son llamadas viles, es decir, no dignas delante de Dios. Y el ángel ordenó que le quitaran esas vestiduras, no ordenó que se las lavaran, fíjese. El ángel bien podía haber dicho: quiten esas vestiduras y lávenlas, o remiéndelas, o planchenlas. No, el ángel dijo: quítenlas. O sea, en otra palabra, quiten la vestidura vil de pecado y póngale el vestido de gala de la salvación que Cristo ofrece. Amén. Amén. Oiga, cuando la persona viene a Cristo, hermanos, se nos quitan esas vestiduras viles y nos vestimos de la vestidura espiritual que Cristo nos da. Aleluya. Amén. Por eso el apóstol Pablo en algunas de sus cartas dice: vístanse del nuevo hombre en Cristo Jesús y despójense del viejo hombre, ¿verdad? Con sus mañas, lo que sea, sus malos hábitos, y vístanse del nuevo hombre que es el Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, por eso el ángel, por cuánta razón dice, y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quiten esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Glorioso Dios, glorioso. Oye, a veces andamos muy bien vestiditos y hasta, ¿verdad? Oímos a ver la palabra que dice: ¿cómo anda galán, hermano? Ahora, ¿cómo anda galán? O no, así no se dice la semana, ¿verdad? Pero porque no, esa es la vestidura que Cristo da, ropas de gala. ¿Cuántos tienen esa ropa de gala? Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos esa vestidura de gala, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso el ángel no le dijo: laven las ropas, quítenle las ropas viles y lávenlas y se las vuelven a poner. O planchenlas, o remiéndenlas. No, quítense. Ahí necesita una vestidura de gala. Aleluya. De gala. Amén. Las vestiduras viles de las cuales estamos hablando allí del sacerdote Josué, ¿verdad? Representan el pecado. Eso es lo que la vestidura vil. Aquellas vestiduras viles que el sacerdote Josué tenía son simbolismo y sustituidas por ropas de gala, hermanos. Qué bonito. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor con todo aquel que recurre a Él y que cree en su gracia salvadora. Le quita la vestidura vil y le pone vestidura de gala. Amén. Otro ejemplo, estamos hablando de vestiduras de gala. Otro ejemplo se encuentra en la parábola de las bodas, ahí en Mateo capítulo 22, versos 11 y 12. Dice: entró el rey para ver a los convidados, o sea, las bodas. ¿Cuántos han ido a una boda? Todos, yo creo que sí. Y cuando vamos a ir a una boda, vamos y agarramos la ropa de trabajo con la que trabajamos toda la semana. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? La mejorcita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ir a una boda. Entonces, ¿de qué color se va a vestir la boda? Bueno, digo, la novia, blanco. O una quinceañera, ¿qué color será el vestido de la quinceañera para que lo que yo me voy a poner combine con el vestido? Y escogemos lo mejor porque vamos a una boda. Pero aquí dice, hablando el rey, se está refiriendo a Cristo, por supuesto, para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa si vamos con la ropa que trabajamos toda la semana a una boda? Nos dirán las personas: ¿cómo viene vestido de gala? No se nos va a quedar bien. Ay, pero ¿quién entenderá ese señor, esa señora que está en una boda? ¿Y cómo viene vestido? Y ponemos lo mejorcito para una fiesta, una quinceañera, lo que sea, nos ponemos la mejor ropa.
aunque sea la única que tengamos, pero nos ponemos ropa. Hablando de ropa, cuando yo estaba chiquito, Aleluya. este es un anuncio no pagado, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero mi hermana dice que ella le dice a sus nietos, deberían de parecerse a su tío Che y a su tío Chuy. Así me decían a mí Che, ¿ok? No para que me diga usted, pero si me quiere decir, gloria a Dios. Pero a mi hermano decía Chuy y a mí me decía Che. Decía, y ella le dice mucho a sus nietos, ¿cómo son vagos? Porque llegan y avientan la ropa por donde quieren y se bañan y la dejan ahí tirada. Dijo, deberían de parecerse a su tío Che y a su tío Chuy. Dijo, nomás tenían 2 cambios, pero uno de ellos lo acomodaban en una cajita de zapatos. Dijo, y luego cuando mi madrastra se le lavaba el cambio, ¿verdad? Se quitaban aquel y guardaban el que la madrastra nos lavaba. Yo no me acuerdo, pero eso es lo que dice mi hermano. Dice que yo tenía como unos 7 años, 6 años, yo no me acuerdo. Mi hermano tenía como 9 o 10. Pero dice que nos quitábamos y lo guardábamos, que ropa bien limpiecita. 2 cambios teníamos. Yo a veces entro al closet y digo, ¿cuál me pondré? ¿El morado, el verde, limón o qué? Ahora tenemos ropa hasta para aventar para arriba. Las hermanas no se digan. Y yo le dice, oye, va a haber una fiesta y no tengo ropa que ponerme. ¡Qué bárbaro! Cuando está en closet repleto. Y dije, vamos a comprar romito. Pues vamos, yo sí que me compro una bota de oso hormiguero. Pero ¿dónde nos quedamos, iglesia? En aquel hombre que entró a las bodas y no estaba vestido, o sea, no tenía la ropa de gala de salvación. Porque va a haber unas bodas con el Cordero de Dios, entonces tenemos que llevar esa vestidura, esa ropa de gala, como el sumo sacerdote Josué. Que va a haber unas bodas. Cristo es el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso, cuando el rey entra para ver a los convidados en aquello, vio a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no se enmudeció. Por otro lado, por medio de su muerte, o de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos proveyó la vestidura de la justicia, con la cual nos podemos presentar delante de Dios sin ser rechazados. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, Aleluya. compró esa vestidura de gala para nosotros, la vestidura de la justicia de Él. Gloria a Dios. Y ahora nos podemos presentar con la justicia de Cristo ante el Padre Celestial y no vamos a ser rechazados. ¿Cuánto le dan? Gloria a Dios por él. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Filipenses 3:9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo. Pablo en una ocasión les habló a unas personas, dijo, miren, si tiene algo, alguien de quien gloriarse, más yo. Circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, estricto y celoso. Nunca se presente, nunca nos debemos presentar ante el Señor con nuestra propia justicia, sino con la justicia. Yo en mis oraciones siempre digo, Señor, en mis oraciones privadas siempre digo, Señor, me presento ante usted con la justicia que es en Cristo Jesús, para ser aceptado. Amén. Y con cuánta razón dijo Pablo, y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo se creía que era justo porque practicaba la ley al pie de la letra. Si hay alguien que practicó la ley como era rígida y estricta, fue Pablo. Sin embargo, estaba vestido con vestiduras viles y necesitaba la vestidura de la justicia de Cristo. Y sigue diciendo que es por la ley. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Siempre que usted se presente ante el Señor, dígale, me presento por la justicia que es en Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. Él nos justificó. Y podemos presentarnos ante el Padre sin ser rechazados. Pero si nos presentamos con nuestra propia justicia,
lo más probable es que el Padre Celestial nos rechace. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo narró una parábola de los que se creían justos, los fariseos? Les dijo Jesús a unos, y esta parábola se le dijo a unos que se creían justos, se creían más justos que los otros. Los fariseos se creían más justos que los demás, más justos que los gentiles. Y por eso narra la parábola de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. Pero el fariseo se presentó ante Dios, según él, orando con su propia justicia. ¿Cuál era la justicia de aquel hombre? Que diezmaba 2 veces y ayunaba. Esa era la justicia de él. Y con esa justicia que se quiso presentar ante el Padre Celestial, y el Padre lo rechazó. Ahora, con esto no estoy diciendo que diezmar es malo, no me malentiendan, ni ayunar, no, pero él pensaba que era tan justo y que por eso ayunaba. Y con esa justicia se presentó al Padre, y el Padre lo rechazó. El otro publicano: soy un pecador. No dijo muchas palabras, y ese fue el que fue justificado. ¿Por qué? Porque se presentó, ¿verdad? Aunque no conocía la ley, los fariseos conocían la ley al revés y al derecho, letra por letra, pero se presentaron. Mire, cuidado cuando nos presentamos, aunque sepamos mucho de la Biblia o etcétera, ¿verdad? O tengamos diferentes dones, no debemos presentarnos nunca con nuestra propia justicia, sino con la justicia que es en Cristo. Aleluya. Y aquel hombre fue rechazado, el fariseo, porque se presentó justo delante de Dios cuando él no sabía que Dios lo rechazó. Y el que descendió, el que salió justificado del templo, fue el ratero. Fíjese nada más. El que era ratero salió justificado, y el que se creía justo, que ayunaba, que daba diezmos, salió igualito como entró. Qué tremendo. Aleluya. En tercer lugar, Cristo es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto. ¿Sabe quién merecía morir en la cruz? Nosotros. Yo merecía morir en la cruz. El hermano Gallegos merecía morir en la cruz. Todos nosotros merecíamos morir en la cruz. Todos los seres humanos, todos los que hemos sido salvos, merecíamos morir en la cruz por nuestros propios pecados. Pero Cristo tomó su lugar y tomó mi lugar. Por eso, Cristo, como el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Nos sustituyó a nosotros. Yo me imagino, aunque yo todavía ni nacía de usted, yo me imagino al Señor Jesucristo diciéndole al Padre Celestial: yo me voy a hacer sustituto por José Higuera, no le tomes en cuenta sus pecados, yo voy a morir por él. Yo me imagino al Señor Jesús diciéndole al Padre Celestial: Padre, yo voy a morir por José López, que le llaman Pelayo. Yo voy a morir por él. Yo voy a morir por él. Yo voy a morir por José Rivera. Yo voy a llevar los pecados de ellos. Me imagino al Señor hablándole al Padre Celestial. Por eso, como le decía, Cristo es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto, tomó nuestro lugar. Cuando Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba afirmando que Cristo quita el pecado de la humanidad para cargarlo él. Para cargarlo él, hermanos. En otras palabras, cuando usted y yo venimos a Cristo, Él quitó el pecado de nuestro corazón y lo cargó él. Él lo cargó en la cruz del Calvario, su pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Si solamente la gente entendiera esta hermosa verdad, esta grande verdad, podemos decir, vinieran corriendo a Cristo. Amén. Por eso el profeta Isaías dijo de Cristo 450 años antes de que muriera Cristo. Dijo el profeta Isaías lo siguiente en Isaías 53:6: mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo, en otras palabras, Cristo se hizo responsable de la culpa del pecado de los seres humanos.
Hay otro ejemplo que podemos agregar aquí, el ejemplo de la ceremonia anual que se hacía cada año, la ceremonia de la expiación en el capítulo 16 de Levítico. Allí en Levítico capítulo 16 se habla de una ceremonia de expiación en la cual se usaban 2 machos cabríos para expiar los pecados del pueblo, es decir, para cubrirlos. Uno de los machos cabríos era degollado y de su sangre se rociaba sobre el propiciatorio dentro del lugar santísimo, de acuerdo al versículo 15 y 16 de Levítico capítulo 16. El otro macho cabrío, el que quedaba vivo, se dice lo siguiente: ese macho cabrío, en Levítico 16, 21, 22, dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Vemos lo que en esa ceremonia se hacía. Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, indicando que de esa manera transfería los pecados del pueblo al macho cabrío. Haz cuenta que Aarón, al poner la mano sobre el macho cabrío, estaba quitando los pecados de la humanidad, transfiriéndolos al macho que iba a ser suelto por ahí en el desierto. Era una ceremonia bastante rigurosa y por eso era necesario que Dios enviara un solo cordero. Un solo cordero. El macho cabrío era llevado al desierto, dejado ahí para que se perdiese. Todo esto representaba lo que hizo Dios con el pecado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo colocó sobre la persona de su Hijo, y cuando murió en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Por eso bien dijo el profeta Miqueas lo siguiente. Dice Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Verso 19 dice, estamos en Miqueas capítulo 7 verso 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, Cristo quitó nuestros pecados porque es el Cordero de Dios y los arrojó a lo más profundo del mar, para no acordarse jamás de ellos. Mire, Cristo nunca le va a recordar su pasado. No importa cuánto hayamos fallado antes de conocerlo a Él. Él nunca nos va. Oiga, nosotros somos muy buenos para recordarla. Nos hicieron una ofensa hace 20 años. Acuérdate, hace 20 años. ¿Se imagina que el Señor nos recordara nuestros pecados? Es que Él nos llevó a la cruz del Calvario y aparte de eso los arrojó a lo más profundo de la mar, para no acordarse jamás de ellos. Qué hermoso es el Señor. En cuarto lugar, Cristo es el Cordero de Dios porque ofrece protección contra el juicio final. Cristo es el Cordero de Dios porque ofrece protección sobre el juicio final. Va a venir un juicio a este mundo. Aleluya. Lo crea la gente o no lo crea. Aleluya, santo. Pero como Cristo es nuestro Salvador y es el Cordero de Dios, nos libra de ese juicio. Amén. Y esto lo podemos corroborar con el ejemplo de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó las plagas sobre Egipto? ¿Cuántas plagas son? 10 plagas. La plaga de los piojos, la plaga de las ranas, la plaga de las langostas,
De las moscas también, ¿verdad que sí? Hoy andaban todos mosquientos aquellos egipcios. Y luego al final, cuando el rey Faraón no quería dejar ir libre al pueblo hebreo, entonces Dios dijo, le voy a dar donde más le doy. Dijo, ahora se van a morir todos los unigénitos de los faraones. Dijo, hasta de los animales. Y se murió el peloncillo de Faraón. Pero antes de que se muriera, no, esa era la Pascua, antes de que se muriera, antes de que mandara Dios la plaga de la muerte, el ángel de la muerte que iba a pasar, iban a morir todos los primogénitos de los egipcios, aún de los animales. Dice que Dios le dijo a Moisés, dice, miren, maten un cordero y pongan la sangre en las puertas de las casas de los hebreos. Y cuando el ángel pase, el ángel de la muerte pase, que yo lo voy a enviar, Dios envió ese ángel de la muerte. Y cuando miraba la sangre de aquel cordero, no entraba en esa casa. Aquella sangre de aquel cordero, aunque era de un animalito, de un corderito, era símbolo de la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y el ángel pasó, miraba aquella sangre y pasaba de largo, no llegaba a aquella casa. Y ningún primogénito del pueblo hebreo murió, porque todos pusieron la sangre del cordero sacrificado. Aquella sangre era un símbolo de la sangre que Cristo iba a derramar en la cruz del Calvario. Entonces no hubo muertes, ninguna muerte, mas sin embargo todos los primogénitos de los egipcios murieron, y hasta de los animales. Por eso decía que Cristo, el Cordero de Dios, ofrece protección contra el juicio final. En Egipto, repito, el pueblo de Israel fue protegido del ángel destructor por medio de la señal de la sangre de un cordero sacrificado, que aquel cordero era un símbolo, un tipo del cordero de Dios que iba a venir al mundo. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Dios pasó, hermanos, Te alabamos, Rey. y miraba esa sangre era símbolo de la sangre que Cristo iba a dar en la cruz del Calvario. Por eso cuando Israel empezó la conquista de la tierra prometida, Josué, tenemos otro ejemplo también aparte del ejemplo de la Pascua. O sea, celebraron la Pascua. Y otro ejemplo es el caso de Rahab, la ramera de Jericó. Josué envió 2 espías, ¿verdad?, a inspeccionar la tierra de Jericó, a ver qué tan grueso estaba el muro, qué tan alto para conquistarla. Y cuando llegaron, ¿verdad?, se toparon con Rahab, la ramera. Y el rey de Egipto, de Jericó, se dio cuenta y los quiso. Llegó a la casa de Rahab, alguien le dio la noticia al rey, fue con unos alguaciles o ejércitos, soldados, ¿verdad? Y dijo, oye, nos hemos dado cuenta que aquí están 2 hombres que pertenecen al pueblo de Israel. Y Rahab dijo, no están aquí. Y ella los escondió para que no hicieran nada. Pero ya cuando los buscaron, así que los subió al techo y los cubrió con algo, y los buscaron y no los hallaron. Se fue el rey y los soldados y no los hallaron. Después dice, porque la casa de Rahab estaba sobre el muro de Jericó. Dice que después los bajó con un cordón color rojo. Aleluya. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice ahí en Josué capítulo 2 verso 18 y verso 19. Está hablándole los 2 espías a Rahab, perdón. Dice ahí Josué capítulo 2 verso 18 y 19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, o sea, ya le habían dicho que iban a entrar y conquistar la ciudad de Jericó. A todos los iban a destruir. Pero entonces estas palabras son dirigidas de parte de los espías a Rahab. Y dice aquí, cuando nosotros entremos en esta tierra, en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, y a tus hermanos, y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en
casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza y su mano no la tocará. Llegan estos dos espías, cuentan toda la historia a Josué. Digo, así a Josué. Entonces Josué dijo que vamos a respetar, y por cuanto ella los cuidó y no los denunció delante del rey, se va a salvar ella y toda su familia. Pero la señal que le dijo, dice, mire, con cordón de grana, la palabra de grana quiere decir rojo como el color de la sangre, y ese color era un símbolo de la sangre de Cristo. Aleluya. Era un símbolo de la sangre de Cristo, Glorioso Dios. que estaba protegiendo la casa de aquella mujer ramera, porque protegió a dos siervos del pueblo de Dios. Y le contaron todo a Josué, y Josué dio la orden: ok, cuando miren el cordón de grana de color rojo, ahí no toquen esa casa. Destruyeron todas las casas de Jericó menos la casa de Rahab. Y fíjese, para sorpresa, Rahab aparece en el capítulo 11 de Hebreos, donde aparecen todos los héroes de la fe. Una ramera. ¿Por qué? Porque tuvo fe en el Dios del pueblo de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo. Pero aquel cordón de grana, del color como de sangre, era un símbolo de la sangre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso. Gloria a Dios. Finalmente, Cristo es el Cordero de Dios porque es el precio de nuestro rescate. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Repito, Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo pagó el precio y nos rescató. Amén. Aleluya. Hace algunos años un sobrino mío fue, ¿cómo se dice la palabra? Capturado, pero hay otra palabra, ayúdenme. Secuestrado. Y pidieron un rescate, y eran varios miles de dólares. No me acuerdo cuántos miles de pesos eran, pero después le dije a mi hermana cuánto era el dólar, y eran $50,000 por rescate. Y mi hermana, pues claro que no tenía ese dinero, ni toda la familia junta tenía ese dinero, y ella negoció con los que lo capturaron, y al final vino pagando nomás como unos $3,000. Entre todos se reunieron y juntaron los $3,000, se los dieron a los que lo habían secuestrado, ¿verdad? En otras palabras, mi hermana pagó un rescate por su hijo. Eso fue lo que hizo Cristo también por nosotros. El diablo nos había capturado. ¿Nos había, cómo dijo hermana? Secuestrado. Y éramos esclavos de él. Pero Cristo pagó el rescate con su sangre preciosa y nos rescató. Por eso te decía que Cristo es el Cordero de Dios, porque es el precio de nuestro rescate, su sangre preciosa. El apóstol Pedro escribió en su primera carta lo siguiente, primera carta de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con cuánta razón entonces se explica el canto de los redimidos, del cual habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? A mí me fascina el libro de Apocalipsis. Ahí en el libro de Apocalipsis aparecen muchos cánticos, y todos los cánticos van dirigidos al Padre o al Cordero de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Qué hermoso. Aleluya. Pero ahí claro dice Juan: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El rescate
rescate que Cristo pagó por nosotros fue su preciosa sangre. Fue su preciosa sangre. Músicos, por favor. Concluye haciendo 4 preguntas. ¿Es Cristo su justicia para que pueda usted presentarse ante el Padre Celestial? ¿Es Cristo su sustituto? ¿Es Cristo su protección? ¿Es Cristo su rescate? Si su respuesta es sí, entonces dele toda la gloria a Cristo. Pero si hubiese una persona que me está escuchando a través de cualquier medio de comunicación, si usted no puede contestar estas 4 preguntas y su respuesta es no, entonces abra su corazón y recíbalo ahí donde está. Dígale, ¿verdad?, que usted necesita que Él lo perdone, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios. Pónganse sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Allí usted en su corazón, allí en su corazón, hable con el Señor y agradézcale por todo lo que Él hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Oh glorioso Rey. Oh glorioso Rey. Cierre sus ojos, hable con el Señor.